Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Las lágrimas de Cembrearda, a Gökberk YLDRM regresó de entre los muertos. El silencio que había reinado en el hospital durante la noche fue súbitamente interrumpido por el resonante sonido de las alarmas. El corazón del famoso actor Gökberk YLDRM se detuvo de repente. El silencio dio paso a los pasos apresurados en la sala de cuidados intensivos, a los sonidos agudos de las máquinas y a la difícil lucha de los médicos contra el tiempo. Cada segundo era como una batalla entre la vida y la muerte. El equipo médico de la unidad de cuidados intensivos se movilizó para devolverle la vida a Gökberk. Los minutos se convirtieron en horas, la tensión aumentó, las esperanzas se llenaron de altibajos. Y entonces, un leve pero claro bip de la máquina anunció que el corazón de Gökberk YLDRM había comenzado a latir de nuevo. El nombre que aguardaba con esperanza afuera era el de la compañera de vida de Gökberk, la actriz Cembrearda. En el momento en que escuchó la noticia, sus rodillas se debilitaron. No se sabe si lloró, rió o gritó, pero llegó corriendo a la puerta de cuidados intensivos. Cuando le permitieron entrar durante unos minutos con un permiso especial, se acercó a Gökberk, que estaba inconsciente, y le habló con palabras que salieron del fondo de su corazón. Habló de su amor, sus esperanzas y los sueños que querían vivir juntos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, combinadas con el sonido de la maquinaria resonando en la habitación. A pesar del corazón que latía, los médicos fueron cautelosos. El estado de Gökberk YLDRM seguía siendo crítico. Las próximas horas serían decisivas. Pero todos lo sabían, el amor de Cembre no solo aportaba un aporte emocional a esta guerra, sino también un aporte médico. Su voz fue como un rayo de esperanza que llegó a la conciencia de Gökberk. Las redes sociales quedaron devastadas por este incidente. Los fanáticos de Gökberk crearon una efusión de amor con oraciones, vídeos, imágenes y mensajes de apoyo. La publicación de Cembrearda recibió decenas de miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Las líneas que dijo, él es un guerrero. Seguiré a su lado. Nunca soltaré su mano, conmovieron los corazones de millones. Los mensajes de apoyo de nombres famosos también llegaron rápidamente. Sus amigos actores compartieron sus deseos para Gökberk y Cembre, figuras prominentes en la comunidad artística. Turquía se ha convertido prácticamente en un solo corazón. El tiempo parecía haberse detenido en los pasillos del hospital. Mientras la madre de Gökberk rezaba sin parar, su padre caminaba por el pasillo con lágrimas en los ojos. Cada médico que salía de la habitación y cada nuevo sonido que provenía del interior hacían que su corazón latiera más rápido. Cembrearda se convirtió en el apoyo emocional de todos. Quizás se haya derrumbado, pero tenía que permanecer en pie. Con los emotivos mensajes que compartió en las redes sociales, tocó los corazones no solo de Gökberk sino también de millones de personas. Todavía hay películas que no hemos podido ver con él. Lugares a los que queremos ir, mañanas en las que no nos hemos abrazado. Aún queda tanto por vivir. Cartas, flores, dibujos y canciones llegaron al hospital. Los fanáticos intentaron demostrar su amor por Gökberk de todas las maneras.
El equipo médico también quedó muy impresionado por este apoyo. Para ellos, este no era solo un paciente, sino el héroe en medio de una cadena de amor. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a aparecer pequeños destellos de esperanza. Un ligero tic en los ojos de Gökberk, un reflejo en sus dedos, señales positivas en sus signos vitales. Los médicos seguían siendo cautelosos, pero había una energía diferente en la habitación. La voz de Cemre pareció llegar al corazón de Gökberk. Fue como si el vínculo invisible entre dos almas se hubiera convertido en la razón más fuerte para aferrarse a la vida. Cemre se sentó a su lado sin despertarse durante toda una noche. Él le tomó la mano y le cantó canciones de cuna en voz baja. Cuando finalmente le permitieron quedarse dentro un tiempo más, ella le leyó la carta que había escrito durante la noche. Habló de su pasado, de sus esperanzas y de sus sueños. Vuelve, no solo por mí, dijo, sino por todos los que nos aman. Las próximas 48 horas serían críticas. Pero todos en el hospital sabían que los medicamentos y las máquinas por sí solos ya no funcionaban. Allí estaba ocurriendo un milagro. El milagro del amor, la fe y la devoción. Un médico comentó: es la primera vez en mi vida profesional que veo un círculo de amor tan fuerte alrededor de un paciente. Es como si su corazón se hubiera reiniciado no solo con electricidad, sino también con amor. Gökberk todavía no estaba fuera de peligro mortal, sí. Pero su corazón latía. Con cada latido, Cemre susurraba: vuelve, mi amor. No te rindas. Estoy aquí, como siempre. Los ojos del mundo están puestos en esa habitación del hospital. Porque no solo hay una lucha por la vida, sino también una resurrección del amor. No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.